Listo. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Mariana Cordero. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en orientación vocacional y acceso a la educación superior. Ha cursado el programa de actualización en psicología de la orientación en la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra realizando la especialización en orientación vocacional y educativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Le damos paso a Mariana para que inicie la presentación. Buenísimo. Muchas gracias, Javiera, por la presentación. Bienvenidos a todos y todas a este seminario. Es Jueves Santo, así que también los felicito por estar acá. Es Jueves Santo en la nochecita, así que bienvenidos también. Me alegra que estén acá. Y en el chat me gustaría que puedan ir poniendo de qué profesión son, de qué disciplina y también de dónde están conectados, para yo saber también desde dónde están conectados. Yo por mi parte les cuento, hoy día estoy desde Buenos Aires, ahí como les comentaba me estoy formando acá y estoy con lluvia, así que también les comento en caso de cualquier cosita para que lo tengan presente, pero tomamos todos los resguardos también en caso de que pase cualquier cosa con la lluvia. Así que ahí los voy a ir leyendo para que sepamos de dónde se conectan. Así que ahí voy viendo sus comentarios en el chat. Buenísimo. Psicoterapeuta de Valparaíso, de Santa Cruz, Edison, profesor, Viviana, orientadora educacional, Padre Hurtado, psicopedagoga. Perfecto, psicopedagoga, psicóloga, desde Iquique, desde Viña del Mar, psicopedagoga. Hartos psicopedagogos están, ¿cierto? Pero de distintos lugares del país. Psicólogo laboral, buenísimo. Psicóloga desde Concepción. Hay un montón de mensajes, así que voy a ir tomando de a poquito. Psicóloga de México también, ahí saludos para México. De Iquique también, psicólogo educacional. Buenísimo, psicóloga desde Chile, profesora desde Temuco. Genial. Esto era lo que quería conocer más o menos, qué profesionales tenemos aquí, porque hoy día vamos a hablar de los test vocacionales, como un poquito lo que nos convoca, pero vamos a hablar de varias cosas también relacionadas con la orientación vocacional. Bueno, ahí está un poquito mi presentación, ya les dieron a tiempo de qué, de dónde estoy hablando también. Yo soy psicóloga, entonces un poco como de dónde me posiciono, pero por otra parte me he formado harto como orientadora, entonces en ese sentido, desde como profesional de la orientación, también tengo una perspectiva a mirar la orientación. Aquí también les dejábamos el curso que voy a estar realizando con mi colega Josefina Hernández, así que ahí vamos a estar conectadas la próxima semana. Si les interesa esta temática y seguir profundizando, ahí también podemos seguir abordándolo. Vamos a profundizar mucho en varios temas que vamos a ver hoy día. Entonces hoy día vamos a revisar sobre todo dos puntos, pero vamos a hacer toda una revisión durante las próximas clases. Así que ahí los dejo súper, súper invitados para que también si es que les interesa la temática podamos seguir abordando. Pero hoy día lo que vamos a ver, que son los objetivos del seminario, son, en primer lugar, reconocer el uso de los test vocacionales en el tiempo y cómo ha sido esta relación de los test vocacionales con los distintos paradigmas de la orientación vocacional. Y también reflexionar sobre el rol de los test vocacionales. Este seminario tiene una pregunta, ¿cierto? Que era, ¿por qué ha trascendido en el tiempo el uso de los test vocacionales? ¿Por qué hoy en día, cuando pensamos en orientación vocacional, cuando los jóvenes piensan en orientación vocacional, piensan en un test? Y eso es algo que también, por ejemplo, estuve buscando en Google antes de hacer, y cuando estuve armando este seminario, y cuando ponía el tema de orientación vocacional, me aparecía inmediatamente test vocacional en Google. Segundo búsqueda que aparecía. Entonces es interesante cómo está tan arraigado. Entonces, también para que reflexionemos sobre el rol de los test vocacionales en la labor de los profesionales que acompañamos procesos de orientación vocacional. Así que aquí de antemano les pido que escaneen este QR o puedan ingresar directamente a Menti con este código, pero solamente vamos a poder recibir 50 comentarios. Así que yo los voy a proyectar. Si no alcanzan a participar, no se preocupen. Yo voy a ser muy participativa hoy día con ustedes en este seminario. Así que quienes puedan alcanzar a ingresar, solamente hay 50 cupos en el Menti, pero vamos a estar todos comentando también las respuestas que aparezcan. Así que aquí voy a dejar de compartir y voy a compartirles el mail. Súper. Ah, creo que es desde acá.
Voy aquí y voy desde acá. Buenísimo. ¿No han podido ingresar o sí? Cuéntame en el chat. Ahí sí. Buenísimo. Ahí voy viendo sus respuestas. Recuerden que quienes quieran participar pueden ingresar a menti.com y poner el código que está arriba. 49637518. ¿Un test vocacional te permitió escoger la carrera? Ahí varios ponen no y también pusieron sí. Ahí sí, no, sí. Ahí va a mitad del 4, o sea, de 5. Va ganando el no igualmente. Súper. Voy a ver cómo se va moviendo. Pueden seguir ingresando a menti.com. Hay hartos conectados hoy día, así que ahí voy a esperar a ver si es que más se siguen sumando a este mes. Uf, va apareciendo el no. ¿Un test vocacional te permitió? Ahí van subiendo los sí. Buenísimo. Genial. Esto era un poquito lo que quería generar porque por algo también el test vocacional, ¿cierto? Está tan arraigado y era lo que les decía. Cuando uno piensa en orientación vocacional, piensa en el test vocacional. Y algo que no podemos sacar de lo que es este campo de trabajo. Súper, buenísimo. 16, ahí no. Voy a ver si hay un poquito más de participación y si no, continuamos con la próxima pregunta. Buenísimo, ahí ya se calmó un poquito, llegamos como mayoritariamente no, pero igualmente hay una porción que sí, ¿cierto? Ahí se sumó un sí más. Buenísimo. Vamos a ir a la próxima pregunta. ¿Qué aportes tuviste a partir de hacer un test vocacional en ese proceso? Nos ayudó a poder identificar los intereses de los estudiantes a los que se los apliqué. Súper. El área de interés y áreas de debilidad. Creo que nunca hice un test vocacional. Tuve opciones de carrera que no tenía en mente. ¿Alguien más le gustaría compartir qué aportes tuvo a partir de hacer un test vocacional en ese proceso? Ahí también voy a ir viendo en el chat si es que alguien quiere como compartir su opinión y no puede ingresar a mente. Estoy bien atenta al chat en caso de que podamos conversar por ahí. No realicé test para entrar a estudiar, me permitió orientar mis habilidades versus mis intereses. Genial. Entonces ahí vamos viendo, de hecho, algunas personas sí les sirvió el test vocacional, hay otras personas que les ha servido en el rol de orientador, orientadora, y hay personas que no, ni siquiera han hecho test vocacionales, así que también es interesante eso. Considerar mis habilidades también para asociarlas a carreras. Reconocer mis habilidades, ¿cierto? Mira, ahí Millicent nos responde, cuando entré a estudiar no sabía que existían los test vocacionales. Súper interesante eso también. Ahora, de hecho, también se ha masificado más porque podemos entrar, lo que les decía, en Google y aparecen los test vocacionales. Entonces, también es interesante ver que es algo que está más accesible. Quizá antes uno podía acceder si es que un profesor te los mostraba, si es que el orientador del colegio te los mostraba, si es que había orientador en el colegio, porque muchas veces tampoco hay. Así que también se debe a muchos factores. Me permitió conocer mis aptitudes, también nos ponen aquí. Tuve la oportunidad de orientar un poco más las áreas que me llamaban la atención, áreas de intereses a considerar. Tuve la experiencia de desorientadores en el colegio, por eso hace falta mayor especialización de las personas. Ahí, muy interesante que podamos hablar de esos desorientadores que tuviste en esa experiencia y qué bueno también que hoy estás interesado o interesada en el campo de la orientación para poder brindar orientación también en este proceso de la vida. Súper, buenísimo. Oye, muchas gracias por su participación. Y ahora vamos a la última que les tengo por aquí, que es ¿qué es para ti la orientación vocacional? Ahí les quiero pedir también que lo puedan ir publicando. Ahí Consuelo también nos comparte. En mi caso, por test tenía opciones diferentes a mi carrera actual. Estaba más enfocada en ciencias, pero fue un profesor quien conversando me hizo pensar en una carrera. Súper. Qué interesante eso también. Ahí el rol orientador, que a veces no viene tampoco de una persona que se dedica a la orientación, pero puede ser un docente también. Ahí estoy entendiendo, Consuelo, que quizá era un profesor que conversando, no era el orientador, pero sí te permitió tener una intervención orientadora.
Súper. ¿Qué es para ti la orientación vocacional? Ayudar a las personas a elegir una carrera que los llene en todos los aspectos, un proceso de acompañamiento, genial. El poder guiar a otros en el autoconocimiento de sus habilidades, intereses y valores y en la construcción de su proyecto de vida, que haga sentido y que responda a su vocación. Buenísimo. Me van llamando la atención algunos conceptos. Proyecto de vida, acompañamiento, ¿cierto? Carrera, un proceso que involucre la trayectoria educativa de la persona. Hay también trayectoria vinculada a sus sueños y metas, objetivos medibles, con un plan concreto. Súper. Ahí también Lenovo nos pone, es mostrar los pros y los contras, descubrir habilidades, aptitudes que quizás sean desconocidas. ¿Quién puede entregar información en el proceso de admisión en relación a sus objetivos de vida? Es un trabajo personalizado. Ahí en el chat vi que había una persona de México, pero vi muchas personas de Chile y creo que algo súper importante de este contexto, no conozco el contexto de México, entonces también ahí si por chat nos pueden contar, que es muy importante conocer también el modelo de cómo se accede, ¿cierto?, a educación superior en Chile. Y ahí entiendo mucho lo que puso la persona acá de entregar información en el proceso de admisión, pero está muy permeado el proceso, ¿cierto?, de la información, de cómo acceder a beneficios estudiantiles, de qué, cuál es la oferta de la educación superior, como hay mucho de ese conocimiento también que el profesional de la orientación, sí, de la orientación tiene que guiar. Buenísimo. Una oportunidad para identificar lo que quieres hacer por el resto de tu vida, entendiendo cuáles son tus intereses versus las habilidades que tienes. Buenísimo ahí también pensar si es que es para el resto de la vida o no, ¿cierto? Ahí estuvimos hablando de trayectorias, de proyecto de vida. Es un proceso de ayuda, acompañamiento, orientación a otros a conocerse, identificar intereses, habilidades, valores para que lo consideren en alguna ocupación a futuro, ya sea carrera o oficio. Apoyar el autoconocimiento para identificar nuestros objetivos de vida. Van harto hasta al autoconocimiento aquí también, ayudar a fomentar el autoconocimiento en el camino de conocerse en el rol social que cada uno posee o va elaborando en la vida según sus experiencias. Qué lindo esto del rol social, qué bueno que lo podamos ir tomando también, es otorgar herramientas de autoconocimiento para saber por dónde va mi camino en este andar por la vida. Qué bonito también interpretarlo así. Así que me alegra mucho tener sus opiniones respecto a esto. Feliz también de poder leerles y ahora vamos a continuar entonces para seguir en esta conversación. Así que, buenísimo. ¿Por qué hicimos esta actividad al comienzo? Y es porque cuando me invitaron a participar de este seminario, yo dije, un seminario, ¿qué es lo que hacemos en un seminario? Es un seminario de más de una hora y hablar de orientación en una hora puede quedar un poco corto, ¿cierto? O puede quedar mucho, porque ahí yo dije, ¿qué hacemos que entre en este seminario de una hora? Y ahí tuve una clase el viernes pasado y dije, esto era lo que necesitaba para terminar de cerrar todo lo que yo quería entregar en este seminario. Y tuve la oportunidad de conocer a Graciela Frigerio. Si no la conocen, les recomiendo mucho buscar sobre ella. Hay videos en YouTube. Ella es una docente argentina que trabaja mucho. Ella se identifica como una migrante disciplinar. Y habla mucho porque ella ha trabajado desde distintas disciplinas, si bien es educadora, también ha estudiado varias otras disciplinas. Y eso le ha ayudado a, como ella comentaba, ver y tener perspectivas como distintos lentes para ver el mundo. Pero también nos decía que desde el lugar de docente ella se da cuenta que cada clase es un mundo nuevo donde cada disciplina también es una lengua distinta. Y en ese sentido, esa disciplina decodifica el mundo de una manera distinta. Y fue muy lindo pensarlo porque cuando dije, ¿cuántas personas de cuántas profesiones estarán en este seminario? Me hizo mucho sentido lo que ella decía, que cuando un espacio está dispuesto a alojar todas las extranjerías, es cuando puede situarse un seminario, cuando podemos hablar de un seminario. En ese sentido, se va a gestar conocimiento solo cuando estemos dispuestos a acoger la extranjería del otro. Y ella decía, vamos a reconocer la extranjería no como un ser un extranjero, ¿cierto?, de otro país, sino por las maneras en que miramos el mundo. Todos por una disciplina en la que fuimos, ¿cierto?, que elegimos, que tomamos en nuestras trayectorias, los caminos que hemos tomado, nuestras historias de vida, tenemos estos lentes distintos que nos hacen posicionarnos de manera distinta a este campo de trabajo. Y por ende, hoy día la pregunta también es,
si tenemos la posibilidad de alojar la otredad del otro, la otredad, como el pensamiento de cada quien. Y en ese sentido, como nos invito a leernos, a pensar también, a no, o sea, como hoy día no vamos a absorber conocimiento, sino que lo que vamos a hacer es que podamos pensar sobre la orientación. A mí me encantaría que hoy día, si es que alguna de las personas que están en esta presentación cena con el conocimiento que hoy día fuimos compartiendo eh, y piensa en eso, ya creo que es algo genial. Si alguno sueña ya con eso, ya increíble, pero me doy ya por pagada que sea un espacio de reflexión, donde podamos conversar con el otro, donde podamos pensar y reflexionar sobre el rol de la orientación. Entonces, como les decía, habemos psicólogos, psicopedagogos, también vi hartas personas conectados, docentes, terapeutas ocupacionales también pueden haber, entre otras profesiones, también son de territorios diversos y también territorios diversos de trabajo. O sea, hablamos de distintos lugares y cuando hablamos de personas que son a lo largo de Chile, son de distintos lugares súper lejanos, que son súper distintos. Entonces también eso nos hace, como la persona que está aquí en la ilustración, mirar con esos lentes distintos. Y también lo que les decía, como historias vitales distintas. Todos hemos sido atravesados por la pregunta de qué quieres hacer en el futuro. Puede que a algunos les haya llegado más tarde en la vida, quizás en cuarto medio. Hay otras personas que quizás les llegó más en la juventud, o sea, en la niñez, ¿cierto? Eh, pero todos hemos sido atravesados también por esa pregunta y no solamente cuando elegimos una carrera, sino que es algo que también seguimos preguntándonos. Así que la idea es que hoy día nos dispongamos a conversar y a co-construir respecto a lo que es la orientación. Y vamos a hablar primero de los paradigmas de la orientación vocacional, y es porque la orientación vocacional no ha sido entendida de una misma manera a lo largo del tiempo. Y eso es bien interesante de pensarlo. También vamos a hablar de los paradigmas, que está bueno que setiemos primero qué es lo que vamos a entender por paradigma, para que también podamos entender estos tres paradigmas que les voy a presentar. Paradigma, ¿ya? Aquí Kuhn introdujo la noción de paradigma para denotar la manera consensual como la comunidad científica de una época determinada asume la producción de conocimientos. Esto lo dijo Ruiz Bolívar en un paper que encontré, y en realidad como que les quería traer una definición, pero para paradigma hay un montón de definiciones. ¿Y qué es lo que vamos a entender? Ahí les fui marcando algunas palabras en negrito, pero ¿cómo es la manera de interpretar la realidad? Y son creencias, valores, técnicas que comparten miembros de una comunidad en una época particular. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a entender hoy por paradigma y por qué vamos a observar la orientación según paradigmas. Y aquí les traigo otra pregunta. Yo hoy día vine muy, muy preguntona. Vamos a ver la orientación en el tiempo en tres distintos tiempos, ¿ya? Vamos a identificar el primer paradigma de la orientación, el segundo paradigma de la orientación y el tercer paradigma de la orientación. Todo esto yo lo estoy tomando de un texto de Diana Eisenson, que ella también una docente y profesional dedicada a la orientación vocacional, y ella identificó tres tiempos y describe estos tres tiempos que son en el 1900 aproximadamente empieza el primer paradigma de la orientación, en 1950 prox el segundo paradigma de la orientación y en 1970 aproximadamente el tercer paradigma de la orientación. Y aquí les voy a hacer una pregunta que pueden responder en el chat. ¿Por qué creen que se establecería una división para estudiar el enfoque y la orientación en esos tres tiempos? Y ahí también les voy a tirar como algo que es importante. La orientación vocacional solamente toma la elección de carrera. ¿Cuáles son las problemáticas que aborda la orientación vocacional? Aborda el trabajo, por ejemplo, aborda la relación que tienen las personas, ¿cierto?, con esos procesos vitales que están viviendo, aborda lo que decían también los proyectos de vida. ¿Por qué podría ser que en el 1900 hasta el 1950 hubo como una manera de entenderlo? Después, desde 1950 a 1970, hubo otra manera de entenderlo. ¿Qué cambió en la historia? ¿O qué procesos pudo haber como hecho que eso cambiara? Los leo ahí en el chat. Giselle nos pone por los cambios socioculturales que se estaban viviendo en cada una de esas épocas. Buenísimo. Y ahí, Giselle, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué cambios socioculturales tú crees que en 1900, más o menos hasta 1950, en 1950, qué habrá pasado? Y en 1970, ¿qué habrá pasado que hizo que cambien algunas cosas?
Buenísimo ahí. La revolución industrial post Segunda Guerra Mundial. Lenovo también nos puso. No sé ahí, Lenovo, si es que ese es tu nombre o será por el computador, pero genial. Camila ahí nos pone, yo creo que como todo, la orientación ha ido cambiando en relación al contexto en que se va dando y procesos sociales culturales. María Cristina, porque va cambiando la forma de mirar la vida, producto de las guerras mundiales, revolución industrial, buenísimo. Ahí, genial sus comentarios, porque efectivamente, no sé si alguien más quiere agregar algo. Algo relacionado a 1970, por ejemplo, ¿qué habrá podido ser a nivel como global en el mundo? Buenísimo, César, genial. Genial, genial. Ahí lo puedes cambiar, pero ahora yo ya sé que eres César, así que no hay ningún problema. Genial, Ángela, y también hay un cambio en la forma de trabajar y las expectativas según cada generación. Súper. Giselle, cambios generacionales en el pensamiento, replanteamiento de la forma de la vida. Buenísimo. Y aquí les voy a soplar un poquito. ¿Piensan como en el surgimiento de algo en 1970 que pudo haber afectado quizás la manera, o más que afectado, como hecho este cambio en la manera de entender el trabajo, en nuevas formas también, como nuevos roles o puestos laborales? Muy bien, Giselle, las tecnologías. Genial. Así que buenísimo. Ahí fueron dando distintos el rol de la mujer. Buenísimo también. La conexión por el internet, agrega Ángela, genial. Súper, buenísimo. La orientación vocacional no solamente habla de elección de carrera, y es lo que les decía, muchas veces también tenemos que ir viendo las relaciones que tenemos las personas con el trabajo, las relaciones que tenemos entre nosotros mismos, y efectivamente en estos momentos de la historia pasaron cosas bien importantes. En 1900, ¿cierto? Ahí se empezó a vivir fuertemente la revolución industrial y ahí, de hecho, es por eso surge también la orientación vocacional, porque era importante tomar una perspectiva de, ok, tenemos que trabajar, ¿a qué se pueden dedicar las personas? En 1950 estaba todo sucediendo posguerra, ¿cierto? Una reacomodación a nivel mundial también de todo. Y en 1970 efectivamente comienza la tecnología a nivel mundial, pero intensamente. O sea, todo lo que es la globalización se empieza a instalar ahí y de hecho en 1970 es una década bien particular en términos como basales a lo que hoy estamos viviendo. Como dato, también averiguando para la creación de este seminario, en 1970 Microsoft, por ejemplo, se fundó, también Apple, y en 1970 también estaba el primer computador de escritorio. Entonces son hitos gigantescos para lo que hoy entendemos como la tecnología. Hubo una revolución tecnológica efectivamente. Ahí sí. Entonces aquí también les traigo un poquito de qué es lo que vamos a entender por este primer paradigma, este segundo paradigma y este tercer paradigma, y es por qué me gusta entenderlo así y por qué vamos a mirar los test vocacionales también en este sentido. Y en realidad, cuando un poco trajimos el tema de los test vocacionales, porque es también lo que primero se nos viene a la cabeza, pero en realidad vamos a hablar de las técnicas para apoyar la orientación vocacional. Y es interesante ver cómo la orientación vocacional se ha abordado a lo largo del tiempo, porque hay una concepción de sujeto que es muy distinta en estos tres momentos, la finalidad que tenía la orientación también y el rol del orientador. Así que vamos con el primer paradigma. El primer paradigma se entendía el sujeto como un sujeto que tenía características estables y medibles, ¿ya? O sea, como los sujetos éramos de esta manera, y por siempre íbamos a ser así. Y por ende, había una profesión, un oficio que era exacto para nosotros, ¿ya? Esto les estoy contando, era desde 1900 hasta 1950 más o menos fue entendido así. Y esto buscaba variar personas con ocupaciones. Uno puede mirar esto y decir como, oh, pero qué anticuado, ¿cierto? Como la vida no es así, las personas somos dinámicas, cambiamos, pero también esto, si nos ponemos a pensar en retrospectiva, debe haber sido súper revolucionario pensar que habían y se estaba alojando la posibilidad de que igualmente haya un experto que pueda diagnosticar, que pueda recomendar y que pueda evaluar una función que tú podías realizar en el mundo y dedicarte a eso, ¿cierto? Como no era algo de te vamos a mandar porque se me antojó que ibas a hacer eso, sino que desde cuando se empieza a alojar la orientación y se empieza a trabajar desde ahí, era
buscar, ¿cierto? Algo que según todas tus características tú pudieras hacer. Y esto fue cómo se empezó a armar lo que hoy conocemos como orientación vocacional y los primeros hitos de la orientación vocacional. El segundo paradigma, por otra parte, aquí también yo les decía, el primer paradigma, si lo miramos en retrospectiva, fue revolucionario, el segundo paradigma ya fue súper revolucionario, y fue que el sujeto era visto como alguien en proceso de desarrollo. Y ahí quienes son docentes, psicólogos, psicopedagogos, yo creo que van a pensar en las teorías evolutivas, ¿cierto?, del desarrollo, donde están estos estadios, efectivamente, quienes hacían también teoría respecto a la orientación en ese tiempo, veían todo lo que eran los estadios y tomaron también esa teoría para llevarla a entender a la orientación vocacional. Por ende, el sujeto, en el segundo paradigma, se reconocía como un proceso, o sea, un sujeto que estaba en un proceso de desarrollo y que además era capaz de tomar decisiones autónomas. Entonces, este sujeto era capaz de tomar sus elecciones, ¿cierto?, a futuro. Aquí es donde empieza a concebirse también como el desarrollo de carrera. Este concepto es cuando se empieza como a iterar desde ahí. Y en la orientación, la idea era facilitar el desarrollo de la madurez vocacional. Eso es un concepto clave en este paradigma. La madurez vocacional y la capacidad de planificar una carrera. Y la idea del rol del orientador, que es lo que hacía el orientador aquí, era cumplir un rol de facilitador centrado en el consultante y su desarrollo personal, ¿ya? Es bien parecido, de hecho, a lo que quizás podemos concebir como orientación vocacional hoy en día. Y de hecho, eso es lo interesante porque cercano acá, de hecho, estuvimos conversando, ¿cierto?, de los 50, los 70, también se empezaron a introducir ciertos test porque era la idea también poder ayudar, pero en pos de ese desarrollo de carrera. Pero desde 1970, con todo lo que fue la revolución tecnológica, empezó a haber un mundo lleno de incertidumbre. Y de hecho yo creo que acá a todos nos llama mucho la atención cómo va cambiando la vida. De hecho creo que es un comentario bien como amplio que uno suele tener de lo rápido que pasa el tiempo, lo rápido que se pasan los años, lo vertiginoso que es vivir en las sociedades actuales. Y me imagino que es una sensación que quizá ustedes también van sintiendo porque lo comparto porque lo siento así, que en la medida que pasan los años, cada vez se va sintiendo más acentuada esa sensación. Y es porque estamos como en un terreno medio incierto y medio vertiginoso desde el último tiempo, pero aquí lo catalogan, piensen también que este texto fue escrito en 2007 y se identificaba que estos cambios empezaron a suceder desde 1970. Y aquí el sujeto es entendido como un ser entonces en desarrollo, que toma esto del segundo paradigma que les decía, pero que está situado en un contexto, que es atravesado por este contexto y que está en una relación dinámica con este contexto, que por lo demás es un contexto que está en completa incertidumbre. Entonces nos toca a los orientadores tomar este rol como un rol de acompañamiento activo, que ahí tomo mucho los comentarios que fueron poniendo en qué es la orientación, qué hace la orientación, y efectivamente, en la actualidad, el rol del orientador es asumir un rol de acompañamiento activo, ¿ya? Reconocer las dimensiones contextuales del sujeto, cuál es ese contexto que atraviesa ese sujeto, la subjetividad de este sujeto también, y entenderlo como un proceso. O sea, la idea acá también es que esta persona, al vivir en un contexto que va cambiando y que es dinámico, no va a poder quizás planificar tanto una carrera, como si quizás se pensaba en el segundo paradigma. Quizás podemos visualizar itinerarios posibles, ¿cierto? Pero pensar tan fríamente en una carrera quizás no sea tan fácil, por así decirlo. Entonces la idea es sostener, brindar este rol de acompañamiento y por ende la finalidad de la orientación es acompañar la construcción de proyectos de vida, como ahí ponían en el chat, eh, y también en el muro que fuimos construyendo en Menti, en sociedades complejas, cambiantes e inciertas, ¿ya? Aquí entonces nos toca navegar la incertidumbre en este paradigma de la orientación vocacional, que ahí me refiero a la actualidad. Quienes estamos orientando hoy nos sumergimos entonces en este bote de mucha incertidumbre. No sé si vieron Flow, la película, que ganó el Oscar en la película animada, pero un poco eso, como la incertidumbre de ir navegando en este bote y sostener también esa marea. El primer paradigma que les traje, tres autores que pueden como dar a entender un poco lo que les estuve comentando de cómo se entendía la orientación hasta hoy en día.
tengan presente que así como los autores que les voy a presentar hoy día, hay muchos autores más. Entonces, esto es una pincelada de todo lo que podemos ir indagando y averiguando de la orientación vocacional. Pero un gran autor es Parsons, que es de hecho quien se considera como el padre de la orientación vocacional, porque es quien trajo uno de los primeros libros para poder conceptualizar lo que hoy conocemos como orientación vocacional. Y les voy a leer la cita. Si un joven emprende un trabajo para el que está adaptado, alcanzará mucho más éxito que si se desvía hacia una industria para la que no está capacitado. Una ocupación que no se ajusta a las aptitudes, ahí tengan presente el uso de ajustar, y capacidades del trabajador significa ineficiencia, trabajo sin entusiasmo y quizás desagradable y baja remuneración. Mientras que una ocupación en armonía con la naturaleza del hombre significa entusiasmo, amor al trabajo, altos valores económicos, un producto superior, un servicio eficiente y una buena remuneración. En ese sentido, aquí se ve lo que les decía. La idea es que el orientador, ¿cierto?, era quien podía hacer un apareamiento entre oficio, profesión y la persona que tenía estas aptitudes y capacidades que eran medibles, ¿cierto? Y que eran estáticas. Así que también es más o menos cuando se empieza a conformar y de la manera en que se empieza a conformar lo que era la orientación vocacional. Después aparece este segundo paradigma, aquí les traje esta cita de Ossipow, pero que lee lo que es Donald Sapper. Y el proceso él describe que lo que este autor traía es que el proceso de desarrollo vocacional ocurre a través de 5 actividades que Super ha denominado tareas del desarrollo. Ese es el autor, se llama Donald Sapper, Super. La primera de ellas es la cristalización de una preferencia vocacional. Entonces, si se fijan, aquí en el segundo paradigma se toman las teorías evolutivas y se considera entonces que se va atravesando por estadios y que en esos estadios ocurre la cristalización de una preferencia vocacional, lo cual requiere que el individuo piense acerca de cuál es el trabajo más apropiado para él. En ese sentido, si es que lo pensamos ahora con los lentes de la actualidad, puede que una persona efectivamente, ¿cierto? Alcance esa madurez vocacional, que cristalice una preferencia vocacional, pero puede ser que algunos caminos de la vida se dé cuenta que realizando esa preferencia vocacional, igualmente quizás no sea el trabajo apropiado para él debido a la incertidumbre que va navegando los caminos actuales. Puede ser de que su profesión ahora ya no tenga tanto empleo, ¿cierto? Y tenga que empezar a buscar algunas otras alternativas. Y eso no quiere decir que la cristalización no se haya realizado, sino que es otra manera de ir entendiendo, ¿cierto?, la orientación. También requiere el desarrollo del concepto de sí mismo y del autoconcepto ocupacional, lo que le permite tomar decisiones educativas que estén de acuerdo con la elección vocacional tentativa. Aun cuando la tarea de cristalización puede ocurrir a cualquier edad, y eso también está bueno porque vuelvo a lo mismo, teorías del desarrollo, evolutivo pueden ocurrir a cualquier edad, pero igualmente establecen que podría ocurrir desde los 14 a los 18 años, que de hecho muchos me imagino que están acá porque son orientadores en colegios y muchas veces en las escuelas se realiza la orientación, sobre todo en educación media, en secundaria y en los últimos años de secundaria. Pero efectivamente quizá ahí uno se va preguntando, ¿la orientación vocacional debería ser solamente en ese periodo o en realidad si miramos la orientación vocacional constantemente estamos en cambio, constantemente estamos viviendo transiciones también, no solamente son transiciones miradas por instituciones, sino que también debido a nuestros proyectos de vida. Y ahí les traje a Rascovan. Rascovan también es un psicólogo argentino, de hecho aquí les comparto el libro, que es La orientación vocacional como experiencia subjetivante. Este fue de los primeros libros que leí también de autores que están trabajando acá en la orientación vocacional y él, de hecho, tiene un enfoque crítico en la orientación vocacional, pero se puede como, poner como un referente del tercer paradigma. Y él, por ejemplo, describe, mientras lo vocacional lo definimos como un campo de problemáticas, él hace mucho la diferencia de que lo vocacional
no viene a ser como una disciplina en sí misma, sino que es un campo de problemáticas vinculado con los sujetos y los procesos de elección. Y la orientación vocacional es un sentido estricto, como sería la intervención tendiente a facilitar la elección de objetos vocacionales, representada por proyectos de distintos tipos de actividades, básicamente trabajo o estudios, ya que insistimos, son ellos los que producen inclusión social. Y aquí les traje una cita que creo que representa mucho esto que hemos ido conversando y dice, no podemos seguir haciendo orientación vocacional como si nada hubiese ocurrido, como si el elegir qué hacer se desarrollase en contextos sociales estáticos. Nosotros vivimos en contextos sociales dinámicos en constante cambio. Entonces, también en ese sentido es bien interesante ir leyendo eh, cómo distintos profesionales van entendiendo la orientación, también desde sus propias experiencias, también ir compartiendo quizás casos para poder ir viendo cómo vamos navegando como acompañantes en estos procesos, el navegar con otros esos contextos que son inciertos. Entonces, aquí les traje una parte de la película de Kiki's Delivery, como el Delivery Service, que es cuando van por una bicicleta, pero que creo que es como imagino un poco a veces el rol del orientador. Así que ahí les comparto un poquito el video. Nunca me había subido a una. ¿Hablas en serio? ¡Estupendo! ¿Podrías sostenerla bien? Súper, ahí vi su Nunca me emoción. había subido. Ay, ahí sí. Al ver la película también, algunos ya la conocían. Quienes no la conozcan, se las recomiendo un montón. Siento que a quienes nos gusta la orientación es una película que nos va a encantar, porque elabora mucho lo que es el proceso de transición de Kiki. Pero aquí también, en este recorte de la película, siento que Kiki es quien encarna este rol que les contaba de ser el orientador. El orientador al final tiene un rol de estar sosteniendo, de estar acompañando, de sostener esos procesos que a veces son inciertos, pero que también una persona decide, ¿cierto?, probar y que decide también arriesgarse a tomarlos. Entonces, en ese sentido, el orientador, y me gusta mucho la figura de que Kiki no esté llevando la bicicleta, sino que está atrás, porque justamente la idea no es que el orientador sea quien tome de la mano y le diga a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino que vaya en conjunto navegando con la persona ese proceso, ¿cierto?, de su vida, finalmente. Así que eso también para que vayamos reflexionando. Y aquí también algo que nos trae Eisenson es, esto les decía, Eisenson lo escribió en 2007 y igualmente dice, la primera cuestión concierne a las representaciones sociales que sobre la orientación aún circulan en nuestro país. Y aquí esto está escrito en Argentina, pero igualmente respecta mucho a todo lo que es Latinoamérica, creo yo, que me imagino que ahí se van a sentir súper interpelados quienes ya han ejercido el rol de orientación en que sucede mucho que nos comentan a veces, vengo a que me orienten, vengo a que me digan para qué sirvo. Y qué curioso que escrito el 2007 igualmente es algo que yo considero que sigue sucediendo y sigue súper vigente. Son las mismas representaciones de hace un siglo. Entonces, lo que Parsons definía, ¿cierto?, en los 1909, igualmente sigue estando súper vigente un siglo después. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Y ahí ella menciona como si los contextos no hubieran tenido mutaciones. Ahí veía en el chat también que escribían como que no fuera todo inmutable, ¿cierto? Como si las subjetividades fueran las mismas que a comienzos del siglo XX. Y ahí ella hace la pregunta que me parece súper pertinente, ¿cómo podemos contribuir a que los jóvenes puedan pedir ayuda a orientarse, no para ser orientados? Y aquí está algo que creo que es bien importante de comentar, que los paradigmas finalmente vienen a ordenar y comprender la manera en que este campo se ha desarrollado un poco más de un siglo en el tiempo. Ha cambiado la manera en que las personas se relacionan con el trabajo, las sociedades se han transformado, las sociedades han tenido distintos desafíos y por ende es importante que los profesionales de la orientación también nos vayamos actualizando respecto a este campo, que creo además que ha sido un campo que no ha sido tan estudiado, sobre todo en Chile muchas veces nos toca afrontar este campo de trabajo, ¿cierto?, con nuestra práctica en el día a día, pero en los pregrados muchas veces no tenemos esta formación, entonces es importante que vayamos actualizándonos y que vayamos reflexionando sobre el rol, que también vayamos haciendo comunidad con otros colegas, conociendo prácticas también. Y esto que les venía contando en el tiempo de la orientación vocacional, también quería preguntármelo en el futuro.
Y ahí si pensamos en el futuro, ¿cómo pensaríamos esta época? Eh, yo pensaba, por ejemplo, no sé, cuando sea el 2050, esta época en particular, quizás se considere otro paradigma cuando lo estén estudiando, quizás hay eh, personas, académicos que están pensando ya otro momento, y qué cosas me hacen pensarlo es la pandemia. Significó algo tremendo, ¿cierto? Hoy día que estemos conectados no es casualidad, o sea, es todo lo que fue la pandemia, el que dijéramos, ok, podemos hacer cosas conectados de nuestra casa, habilitó un montón el mundo de cómo lo conocíamos desde ese momento hasta ese momento y cómo lo fuimos mirando hacia el futuro. Cómo empezamos a entender el trabajo, el teletrabajo se empezó a instaurar mucho más, ¿cierto? Y todo lo que ha sido la inteligencia artificial, que aquí yo creo que abro un gran punto que me imagino que para los orientadores, para quienes nos dedicamos también al trabajo con los otros, la inteligencia artificial ha surgido como un temazo en este último tiempo, y que además es un factor nuevo para pensar las trayectorias, así como nosotros para orientar es un temazo. También es un tema para quienes están navegando ahora el futuro y se están pensando como profesionales en el futuro, tomando lecciones, porque la inteligencia artificial efectivamente está siendo un factor. Y ahí, nuevamente, preguntita en el chat, ¿cómo creen ustedes que se abordará la orientación vocacional en el futuro? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo creen qué creen que podría suceder con la orientación vocacional en el futuro, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías? Ahí quizás están pensando, y mientras están pensando, igualmente yo les traje un recurso que se me ocurrió y que fue aquí, ups, se me fue para allá, acá, que fue pedirle a ChatGPT que efectivamente me dijera cómo creía que sería la orientación en el futuro. Y fue muy interesante lo que me respondió. Le dije, ¿cómo crees que será la orientación vocacional en el futuro debido a la integración de la inteligencia artificial? Por ejemplo, en el 2050. Y me respondió cuál oráculo, ahí me puso incluso hasta el emoji, que podría ser así. Orientadores IA personalizados. Las y los estudiantes podrían tener asistentes vocacionales inteligentes que los acompañen desde la infancia, aprendiendo de su personalidad, intereses, talentos, emociones y decisiones a lo largo del tiempo. Estos orientadores IA podrían sugerir rutas educativas o laborales hiperpersonalizadas basadas en millones de datos, tendencias del mercado y análisis predictivos. Y cuando me lo dijo, yo dije, podría ser quizás porque va avanzando a pasos agigantados. Ahí también me dio varias cosas, análisis en tiempo real del mercado laboral. Esto que me llamó mucho la atención y yo dije, si fuera una herramienta sería increíble. O sea, con realidad virtual y aumentada, los estudiantes podrían probar trabajos antes de elegir. Ser biólogo marino por un día, médico en una simulación, diseñadora de moda virtual, todo desde el aula o el hogar. Hablábamos con Josefina, la colega con la que vamos a hacer el curso, y decíamos, oye, pero como herramienta, si es que fuera algo accesible para todos, sería súper divertido también. Y acá también pone que el rol orientador humano no desaparece, ¿cierto? Que igualmente es importante que esté esta dimensión emocional, ética y de construcción del sentido de la vida. Y también aquí conversamos con Josefina y hablábamos de, efectivamente, ¿qué pasa si las IA sugieren cambios rentables pero no significativos para la persona? Por ejemplo, algo que esté también muy en boga o incluso más, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay como intervención, por ejemplo, de los mercados, por ejemplo, de sugerir ciertas profesiones, interfirieran en algo relacionado con la orientación? Y ahí también se nota lo importante que es la dimensión ética y humana al trabajar en esta temática. Acá hay que conversar en el chat. Yo creo que a pesar de las nuevas tecnologías, siempre va a ser necesario volver al recurso humano. Absolutamente, Giselle. Ahí Gisley nos pone con la inteligencia artificial, puede que desaparezcan los orientadores. Y ahí es uno de los cuestionamientos, y por eso se los traía, pero también es interesante ver hasta qué punto quizás la tecnología puede cooperar, pero también qué otras cosas nosotros podemos entregar como profesionales. Ahí, pero buenísimo también, y es parte también de lo que hablábamos, cuáles son como también nuestras aprensiones respecto a los tiempos que estamos viviendo. Ángela pone, quizás muchas personas buscarán orientación en base a sus competencias directamente en IA en vez de orientadores profesionales. Y claro, puede ser también que vayan directamente a la IA, sobre todo si la IA da respuesta o no.
Así que buenísimo también que nos pongamos a pensar. Efectivamente, esto es una suposición, es solamente pensarlo porque no sabemos qué pasará, y eso también es parte de lo que tenemos que tener súper claros como orientadores. Nosotros no podemos decir qué va a pasar en el futuro. Y en este sentido, voy ahora hemos hablado mucho de cómo es la orientación vocacional, ¿cierto? Y cómo se está entendiendo actualmente. Y uno dice, pero ya, y el test vocacional entonces, que es algo que te da una respuesta, pero efectivamente hay un contexto que no se puede, que es bien incierto. ¿Qué viene a pasar entonces con el test? ¿Por qué viene a cobrar tanta relevancia? Y aquí yo creo que hay algo bien importante y es que cuando la orientación, ¿cierto?, se realiza en un modelo contextual y que es situado, actualmente nosotros estamos, y voy a hablar como más desde Chile, en un modelo educativo en el que se necesita tener, ¿cierto?, una respuesta para un momento, porque hay muchos estudiantes también que están navegando mucha información para abordar todo este proceso y sumado a eso también a veces sienten las presiones de tener financiamiento por ciertas becas, entonces recae en el orientador hacer, ¿cierto?, o entregar una respuesta al estudiante y en ese sentido viene a marcar o viene a entregar una respuesta al test vocacional a este rol orientador. Y en ese sentido creo que la importancia ante todo es conocer recursos técnicos. Así que la invitación también es poder abrirnos a las alternativas además de los test, pero también saber cómo podemos ocupar este test y qué otras cosas podemos hacer en relación a ellos. Y ahí yo también levanto la pregunta, ¿cómo podemos acompañar en contextos educativos donde a veces no es posible? Y ahí yo entiendo perfectamente que muchas veces estamos en contextos educativos donde la información, ¿cierto? Traspasar toda esta información a los estudiantes sobre todo el proceso de acceso a la educación superior es más prioritario que el poder sentarnos uno a uno con todos los estudiantes y poder ir navegando, y lo que les decía, como navegando toda esta incertidumbre con ellos y cómo van a tomar esas decisiones. Y ahí es cuando el test quizás nos puede entregar una respuesta que es más rápida y en ese sentido cobra, ¿cierto? Un rol importante. Y ahí lo que creo que es importante es saber por qué como orientadores elegimos esa herramienta y que no sea la única herramienta que nosotros conozcamos o que creamos que es posible para orientar. Y ahí también, ¿cuándo debemos priorizar el manejo de información antes del acompañamiento en el proceso de toma de decisiones? Creo que también eso es importante y preguntarnos también como profesionales de la orientación. Y ahí lo que les traía respecto a esto es que efectivamente el rol del orientador no es solamente acompañar estos procesos, sino que también implica, ¿cierto?, acompañar, me refiero al proceso de elección de itinerarios posibles para el futuro, sino que también en el acompañamiento de la búsqueda de información, en la socialización de los hitos importantes, de hecho todo lo que es, por ejemplo, proceso de acceso a la educación superior, DEMRE, como que algo que nosotros siempre estamos levantando, el proceso de postulación a DEMRE, ahí me refiero a la postulación a través de la prueba, la persona que estaba conectada desde México y si hay otras personas también conectadas desde otras partes, pero se refiere también como al proceso, ¿cierto?, de acceso a la educación superior, que los estudiantes en Chile rinden unas pruebas. Y en esa socialización de hitos también se habla mucho de el cómo pueden postular a beneficios estudiantiles para postular a la educación superior. Y además todo lo que son procesos psicoeducativos. Muchas veces el rol del orientador también recae en acompañar ciertos procesos psicoeducativos de los estudiantes en general. Y en ese contexto, el test vocacional, entonces lo que les decía, efectivamente es un recurso que entrega una respuesta inmediata, proporciona una orientación instantánea a los jóvenes y entrega un reporte estructurado, que no es cualquier cosa, porque cuando no tenemos tiempo, ¿cierto? Y queremos ayudar a alguien, que nos entregue un reporte estructurado, nosotros revisar, ¿cierto? Que este reporte pueda entregarles algo, también es algo que nos da tranquilidad, porque estamos devolviéndole algo que creemos que le puede aportar. Pero por otra parte, algo que creo que es muy, muy importante que tengamos presente es que esto debería facilitar la conversación. Nosotros deberíamos poder conversar con el otro sobre esos resultados que arrojaron el test, porque si no, un poco como que no hay tanta diferencia entre lo que podría responder lo que acabamos de ver, el chat GPT, con lo que nosotros podemos hacer como orientadores. Y en ese sentido es súper importante que
nos empoderemos de ese rol, de que finalmente quienes podemos acompañar en esos procesos y quienes vamos a estar sosteniendo y podemos ir escuchando lo que los estudiantes, ¿cierto?, quieren ir construyendo hacia sus futuros, somos nosotros como desde este rol. Entonces también ocupar muchas veces ese test vocacional como algo que puede facilitar la conversación, como algo que puede iniciar diálogos con el otro, como algo que al estudiante quizás le pueda remover algunas cosas. Oh, yo no sabía que tenía estas cualidades en esto, o no me había dado cuenta de esto, o esto viene a reafirmar quizás algo que sentía. Y eso creo que es lo potente quizás de elegir una técnica, más que el test vocacional sea solamente como el eje de lo que nosotros realizamos en nuestro trabajo. Y ahí también es importante, en cuanto al uso de test vocacionales, entender que el test es como una foto del momento. Y en ese sentido, la idea es que preguntarnos cómo lo quiero utilizar como un predictor de una realidad o en realidad quiero que sea una herramienta complementaria a este proceso de exploración vocacional que estoy realizando con un estudiante de manera activa, que estoy preguntándonos, que estamos preguntándonos cosas, que estamos reflexionando sobre el futuro. En ese sentido, la idea es que el test vocacional sea una técnica que no reemplace el acompañamiento y que sea una herramienta que permita la profundización de este proceso que está guiando este profesional que lo está acompañando. Y así, en ese sentido, cuando se abra esta conversación y comuniquemos estos resultados, la idea es que los identifiquemos como herramientas exploratorias. Puede ser que un estudiante vea el test vocacional y diga, no me representa para nada. Y puede que ese día haya estado súper desganado y le puso todo no, 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 no. Y ahí quizás le lanzó un resultado, o puede ser que ese día quizás no estaba tan conectado. Efectivamente, las respuestas que le lanzó el test no era lo que buscaba. Muchos test también están en páginas web de universidades y las universidades también entregan respuestas relacionadas a sus universidades, como las carreras que pueden encontrar. Y tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque finalmente es un recurso que está ofreciendo una institución y les quiere entregar una respuesta en pos de como lo que ellos pueden ofrecer, pero en ese sentido las instituciones no tienen todas las carreras, entonces si es que a un estudiante con su perfil le entrega alguna carrera, quizás no es justamente la que está pensando. Y por ese sentido es importante que sea exploratorio, que sea qué preguntas nos abre este test, más que, ah, ok, esto te entregó el test, ese es el resultado. Evitar etiquetas también. La idea de abogar por un lenguaje abierto, ¿cierto? Siempre preveniendo todos los juicios, presiones categóricas, fomentar las decisiones informadas también. En ese sentido, ok, nos entregó esta carrera, quizás te encantó la carrera que te entregó el test vocacional, pero ahora tenemos que viene toda la parte intensa de, tenemos que tomar esta decisión informada, quizás podemos complementar viendo entrevistas de esta carrera, podemos complementar, ¿cierto? Viendo videos, podemos ir a la facultad donde está esta carrera, podemos ir a una feria vocacional, podemos hacer varias cosas para seguir tomando esta decisión informada. Y la idea también es contextualizar los resultados. En ese sentido, volvemos a lo mismo, como estamos siendo atravesados por el contexto y también es importante ver cómo afecta este contexto a las decisiones, como a los resultados que esté tomando este test y también cómo estos resultados pueden ser posibles en este contexto. Y algo que es importante, que hablábamos de lo que considera el test, que es este reporte rápido, ¿cierto? Que puede facilitar la conversación con un otro y que entrega este reporte, pero por otra parte no considera las representaciones que puede tener de carrera una persona o las representaciones sociales que integró, ¿cierto? En relación a una carrera, la subjetividad de la persona, el contexto también de esta persona. O sea, los test están ahí, uno los puede obtener en línea, ¿cierto? Pero no está pensado completamente en nuestro territorio. Y de hecho, si hablamos de un país, igualmente entre territorios es súper distinto todo. Eh, y los factores también, todos los factores que influyen en la toma de decisiones y que son súper personales para cada persona. Y aquí les traigo otra autora que es Marina Müller, que también es una autora argentina que trabajó en la orientación vocacional eh, y también analizó harto y reflexionó harto sobre la orientación vocacional en los tiempos actuales. Y ella decía que es importante clarificar el papel que cumplen los test en orientación vocacional. Menciona que son auxiliares útiles, pero no irreemplazables. Y ahí vuelvo un poquito a lo que decían también en el chat, como que decían, creo que era Giselle que decía que quizás la orientación no sea como pueda evolucionar con la tecnología, pero no va a ser reemplazada quizás el humano que está atrás de la labor de la orientación.
Y su validez depende de la buena formación clínica de quien los aplica, menciona, para interpretarlos e instrumentar su evolución operativa del sujeto. El sujeto de la orientación vocacional toma por lo general ciertas actitudes ante la aplicación de los test. Puede imaginar que la misma orientación vocacional es un test. Y aquí es un poquito lo que les decía al comienzo. Cuando uno busca orientación vocacional, lo primero que aparece es un test. Y ahí muchas veces los estudiantes, las personas que orientamos, pueden pensar que la orientación vocacional es un test y van a buscar el test. Pero eso también puede tener una fantasía de rasgos de omnipotencia. O sea, esta persona a través de esta herramienta me va a dar una solución, ¿cierto? Me va a decir qué hacer. Y ahí dice ella, el orientador entonces se termina asemejando a este rol de mago que dictamina sobre el futuro según su lectura de un horóscopo. Me parece muy lúcida esta lectura también de qué podría implicar también esto de que a veces aparece tan arraigado en el rol de la orientación. Y ahí menciono como que tengan presente además que el test es un tipo de recurso técnico, pero que no es el único recurso técnico disponible para trabajar en orientación vocacional. Ahí quiero pasar un poquito, creo que ya estamos casi en la horita, así que voy a pasar esto, pero les voy a dejar este caso cercano, que es una persona M de 17 años, los intereses humanidades, decía, que le gustaba arte, diseño, ciencias y cine, las habilidades, cuando hizo el test de Holland en RIASEC, eso, quienes tomen el curso vamos a ir profundizando. Hoy ya no podemos profundizar más en test vocacionales. Esto, como les decía, era una pincelada sobre, pero ahí podemos profundizar más. Ahí vamos a ver a profundidad el test RIASEC, pero daba particularmente la A de artístico, perfil, investigativo y social. Había hecho varios tests porque tenía harta curiosidad de qué hacer. Posibles carreras a escoger estaba diseño, psicología, historia del arte y medicina, porque habían hartas carreras en esta persona en qué escoger, y localizaba con temor, o sea, un temor con la carrera de psicología particularmente, que era tengo miedo de no ser buena escuchando. Y esto lo repetía constantemente esta persona, lo repetía, lo repetía, lo repetía, pero siempre le decían, pero si eres súper buena escuchando, no, todo va a ir bien, como no, si eso se desarrolla, pero siempre había una respuesta. Y hubo una intervención orientadora que fue el, ¿por qué te da miedo no ser buena escuchando? ¿Qué es para ti ser buena escuchando? Y ahí creo que es cuando aparece la subjetividad. Y eso es lo que podemos hacer como orientadores, entrar a ver qué es lo que pasa ahí. Este caso es mío, les traje un caso que efectivamente M es Mariana soy yo. Este es un poco mi caso y tuve mucha suerte en que un profesional que a mí no me atendió como orientador, pero sí tenía formación de orientador, cuando le dije esto nuevamente, que tenía mucho miedo de no ser buena escuchando, me preguntó qué era para mí ser buena escuchando. ¿Por qué se albergaba tanto miedo en eso? Y abrió una conversación que fue súper reflexiva, que fue súper bonita y que efectivamente ahí me di cuenta de las representaciones, quizás no le pude poner ese nombre, ahora lo miro hacia atrás y pienso en las representaciones que tenía la carrera de psicología, en la autopercepción quizás también y cómo lo podía ir desarrollando y que efectivamente ahora es una carrera que estudié efectivamente, me encantó, me sigue encantando, me sigue apasionando, pero efectivamente esa es la diferencia que puede hacer quizás por más que hayan test, por más que hayan aplicaciones, esta intervención orientadora que apunta a la subjetividad de una persona y que puede entrar a mirar qué es lo que pasa detrás de ella, creo que es lo que podemos hacer. Así que efectivamente, como reflexiones finales, desde el rol orientador, la idea es preguntarnos qué quiero ofrecer. Y aquí nuevamente les traigo de Marina Müller. Ella menciona que la orientación vocacional no es un dictamen ni un estudio psicológico del cual se desprendan resultados, ni un consejo, una prescripción de tipo médico mágico. La orientación vocacional es un proceso, un recorrido, una evolución mediante la cual los orientados reflexionan sobre su problemática, buscan sus caminos para su elaboración y su centro pasa por el orientado. Y en ese sentido, es muy importante que siempre pensemos en quién estamos, con quién estamos al frente. El proceso de orientación no puede pasar por el orientador o las técnicas que prefiere ocupar, sino lo que pueda ayudarle en ese proceso de acompañamiento a esa persona que vamos a orientar. En ese sentido, aquí hablaba de, queremos que sea un espacio de resultados, queremos que sea un espacio de escucha y alojar al otro, queremos crear otro tipo de espacio, ¿cómo queremos que sea ese espacio? Pero creo que es súper importante que nos llevemos a esa pregunta hoy. Y por último, les traje este libro que me encanta, que se llama Momo,
No sé si lo leyeron alguna vez, es un libro para niños, lo tengo acá también. Y esta es la historia de Momo, que es una niña, y que aparecen unos seres grises y que consumen el tiempo, como que se roban el tiempo de las personas. Es completamente literario, es muy divertido, pero algo que me encanta, que aquí lo dice el maestro Ora, que es un personaje de la historia, no les voy a spoilear más, pero una frase muy linda que dice, son las personas las que deben decidir por ellas mismas lo que quieren hacer con su tiempo. Son ellas mismas las que tienen que defenderlo. Y creo que es muy bonito que tengamos noción de que estamos acompañando a personas, pero que ellos mismos deben decidir por ellos mismos qué es lo que quieren hacer con su tiempo. Y que también tengamos presente que estamos acompañando efectivamente un proceso tan importante, porque creo que no hay nada más importante que una persona confíe lo que va a hacer con el tiempo de ellos a otra persona. Poder pensar lo que va a hacer con su tiempo, creo que es un regalo tremendo y es muy bonito que podamos tener la responsabilización de lo que implica eso. Y por otra parte también me gusta esta frase final que dice son ellas mismas las que tienen que defenderlo, porque creo que como orientadores también somos nosotros quienes tenemos que defender cómo ocupamos nuestro tiempo en el proceso de orientación. Aquí les dejo algunas referencias que ocupé, así que ahí también las pueden tener presentes en relación a lo que vimos hoy día. Ahí también les dejo mi contacto, así que también ahí me pueden contactar. Es mi correo y también ahí está mi Instagram, que me lo hice hace muy, muy poquito. Así que también es justamente porque quiero que podamos ir teniendo una comunidad entre las personas que nos interesa la orientación vocacional, podamos ir conversando también sobre estas temáticas. Así que también cualquier cosa, si es que quieren seguir en contacto, ahí pueden tener mis contactos. Así que muchas, muchas gracias. Y ahí pasamos a las preguntas, si les parece. Muchas gracias, Mariana, por la exposición, muy interesante. Y sí, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Ujú. Tenemos tiempito para hacer 3 preguntitas. Así que si quieren preguntar algo, pueden levantar la mano y yo les voy a ir pidiendo que reactiven su audio. Igual ahí por si acaso viendo algunas preguntitas en el chat. Perfecto. Ahí yo les voy a compartir las referencias que me las estaban pidiendo, así que también ahí se las voy a compartir para que las tengan, les puedan tomar fotitos. Ahí, Gislaine, levanta la manito, te voy a dar Super, Gislaine. el audio. Ahí. ¿Aló? Hola, Gislaine. Muchas gracias Uy, por la oportunidad de poder consultar. Sí, miren, me parece primero agradecer el espacio. Encuentro que es muy interesante poder reflexionar en conjunto acerca de la orientación vocacional y todo lo que significa y como un poco recordar, ¿no es cierto?, sus inicios, que son súper importantes. Mi pregunta tiene relación con, bueno, lo había puesto en el chat, pero no era como pregunta. Eh, Creo que en mi caso, por ejemplo, yo soy orientadora educacional de un establecimiento de educación básica. Siempre cuando se habla acerca de la orientación vocacional, siempre está el referente de la enseñanza superior, ujú, pero creo que es importante también como visualizar la orientación que también se hace en la educación básica para continuidad de estudios, de procesos de liceos. Entonces mi pregunta es, ¿tienes alguna referencia o dónde poder eh, tener mayor información acerca de este proceso, pero de enseñanza básica a media? ujú. O Ahí, algún test vocacional, porque todos los test vocacional, por ejemplo, que están enfocados solo para la enseñanza superior, pero me claro. gustaría, por ejemplo, algo que pudiese aportar en el desarrollo de habilidades de estudiantes para que ellos un poco vayan de a poco, más que pensar en un sitio tan grande como la enseñanza superior, Ujú. parten desde sus propias habilidades
a conocer, a desarrollar o a descubrir, ¿no es cierto? Ujú, Para que ellos puedan llegar a la enseñanza media. Esa es mi pregunta. súper. Gracias. Buenísimo, súper, muchas gracias, Ghislaine. Ahí yo te recomendaría de los autores que les estaba compartiendo, Isaacson trabaja mucho lo que es el concepto de transición. Creo que antes de entrar a elegir como el recurso técnico, está bueno entrar a conceptualizar todo lo que es la transición y cómo podemos ir acompañando esos procesos de transición. Y de hecho se habla mucho de que la educación, o sea, la educación superior efectivamente no es como el fin de la orientación vocacional, sino que la idea es que como orientadores también podamos acompañar los procesos de transición. De hecho, ahí viene la pregunta de, ¿podemos acompañar, por ejemplo, procesos de migración? Efectivamente sí, o sea, como si una persona se está pensando viajar a otro lugar, es un lugar donde podríamos pensar el trabajo del orientador, ¿cierto? Si una persona está pensando la jubilación y se viene la jubilación, también sería un lugar donde el orientador pueda trabajar. Y en ese sentido, lo que es el trabajo de estudiantes que están pasando, ¿cierto? Porque están pasando de octavo a primero medio, pero por otra parte están viviendo en pleno la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, entonces también es bien interesante, en primer lugar, como te recomendaría mucho revisar a Diana Eisenson, que tiene textos relacionados a la transición, y ahí también, por ejemplo, este test que les comentaba, el de Holland, efectivamente como que levanta algunas como áreas, entonces quizás si lo trabajamos podemos ir viendo qué es lo que da el test relacionado como con el perfil del estudiante. Pero ahí yo recomendaría, porque son pequeños aún, como que podemos entrar a ver y sostener ese proceso e ir identificando como qué necesidades van ellos identificando que quieren recibir por parte de un orientador. Así que eso recomendaría a Giselle. Súper, buenísimo, muchas gracias. Ahí me preguntaron por interno si el curso que vamos a realizar lo recomendamos para que lo puedan tomar una psicopedagoga y recomendadísimo. O sea, vamos a lo que les comentaba, creo que este es un campo de trabajo que está abierto, de hecho, ¿cierto?, para muchos profesionales. Así que también está bueno que lo podamos ir tomando. Así que súper invitados también, si es que son una disciplina distinta a la psicología. Ángela ahí tiene la manito levantada. Ahí Sí, le encontré cómo levantar la manito. Súper. Sí, había escrito por el chat igual, más que nada quería consultar para poder ser orientadora vocacional, es distinto que ser orientadora laboral, ¿verdad? ¿O hay como una continuidad que va como por la misma línea? Eh, Como orientadora laboral, te refieres a lo que es como el desarrollo de profesión, desarrollo de carrera, o lo que son los psicólogos organizacionales que se dedican a entornos? Porque No, había leído claro, también algunas dudas en el chat. ¿Mm? sí, más que nada como orientadora, como cuando uno ya sale de la universidad y empieza como Ujú, en el área laboral es como bien distinto. Estoy en esa etapa en este momento. ujú, Me metí aquí porque estoy explorando como cosas en las que pudiera, ojalá, ejercer más adelante. ujú. Pero me preguntaba si existía como una rama de la psicología que se dedicara como orientación más laboral al salir de la universidad. Si hay Sí, que estar más que nada por qué área, como inclinarse más por lo educacional, por psicólogo organizacional. sí, hay personas que se dedican desde como la formación organizacional o también educacional, pero efectivamente son campos que empiezan como a trabajarse más en la práctica y también con posgrado. Entonces también eso es mucho relacionado con apresto laboral. Así que sí, o sea, creo que sobre todo el campo de la orientación, del desarrollo de carrera, como de profesiones, etcétera, son campos que se trabajan mucho en posgrado, en la práctica en sí misma y con harto como proactividad de uno. Así que mucho, mucho ánimo en este camino, Ángela. Si te llama la atención, creo que estaba buenísimo también que vayas como construyendo este camino. Así que genial, Muchas súper. gracias. Súper, muchas gracias, Ángela. Y ahí quería conectar, Javiera, si es que es posible con la... Ah, Ángela, tú lo habías puesto, sí, pero efectivamente, como qué rama se tenía que tomar. Efectivamente es como algo que se puede ir tomando de las distintas ramas. Podemos hacer una última preguntita por si alguien quiere levantar. Ah, ahí está.
Uy, tenemos a Elizabeth y a Leslie. Elizabeth, Sí, hola, no sé si me escuchan. yo escucho muy bajito. No sé, Mariana, si tú Sí, pudiste yo escuchar. escucho, también Muy escucho bajito, me muy voy a bajito. acercar más al computador. Yo no soy orientadora, pero soy directora de un colegio y quería saber cuál es el número ideal de test a aplicar durante un año a alumnos, por ejemplo, de tercero o cuarto medio para ir orientándolos hacia las carreras Súper, universitarias. Dos, súper. tres, Ahí cuatro. Ahí depende mucho del modelo que quieran implementar. ¿Ya? Yo ahí les recomiendo mucho que vayan viendo sobre todo las necesidades de los estudiantes. Yo también trabajo con estudiantes en una institución y la manera en la que vamos levantando las intervenciones es identificando las necesidades de los estudiantes. Nos gusta mucho trabajar, de hecho, con encuestas para los estudiantes y viendo también como qué necesidades tienen. Y creo que si es que quieren trabajar un modelo que sea como más global para los estudiantes, e ir haciendo cierta cantidad de test, por ejemplo, o ir haciendo distintas intervenciones, yo primero realizaría esta encuesta inicial e ir viendo qué cosas quizás, qué necesidades tienen los estudiantes. También pueden ver algunas preguntas clave que para ustedes sean interesantes ver, de autopercepción, ¿cierto? De autoconocimiento, etcétera, y ver también cómo los pueden ir apoyando. Yo ahí determinaría más cómo pueden elaborar ese plan a establecer quizás sin conocer la realidad, Elizabeth, del colegio, como cuántos test podrían implementar. De hecho, puede ser que un modelo no incluya test vocacionales, que era un poco lo que les comentaba también, puede tener otras técnicas, y si esas técnicas acompañan ese proceso, por ejemplo, podríamos hablar de un colegio que sea no sé, po, de muy poquitos estudiantes, entonces quizás como ahí y haya muchos profesionales de la orientación, a que sea un colegio con muchos estudiantes y que sean un solo profesional de la orientación. Entonces ahí, más que una receta, por así decirlo, creo que una buena manera de comenzar es como levantar esta encuesta y ver cuáles son las necesidades que pueden tener los estudiantes. Ya, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Mariana, ¿te parece que cerremos con Leslie? Súper, buenísimo. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Leslie, Sí, súper. Hola, bueno, súper. primero que nada, dar gracias por este seminario, ha sido súper interesante. Te comento un poquitito, yo soy coach de carrera y ayudo a los profesionales cuando quieren dar un salto en su carrera o se quieren cambiar de trabajo. Y dentro de mis clientes me han preguntado si puedo orientar a sus hijos. Entonces, en esto, entonces recién me estoy metiendo como en este mundo de orientación vocacional para los niños. Y dentro de lo que he investigado y ido aprendiendo, es que también es súper importante incluir a los papás, ya que ellos también, no sé, a veces trae como los no sé cuantitos, siempre son de abogados, siempre son médicos, y sesgan un poco no, es que yo tengo que ser médico, aunque sea pésimo para la biología, los niños piensan que tienen que ser médicos por la tradición familiar. Entonces, quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué crees? Si es importante también hacer una sesión o trabajar también con los papás, que son una guía, y si es importante eh, a incluirlos al final del proceso para que no me ensucien el proceso, o incluirlos al principio para saber bien cómo están trabajando, cuáles son los sesgos que tiene la persona y cómo ayudarlos. Buenísimo. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien o hay mucho ruido? Yo escucho bien, no ¿Me sé. escuchan bien? Ya, perfecto. Ya, buenísimo, Leslie. Felicitaciones por este también desafío que estás tomando, así que genial también. Y en ese sentido, el trabajo con apoderados que he ido realizando también, yo trabajo, como les decía, en una institución y trabajamos mucho de manera más grupal con los apoderados y entregando lineamientos de cómo acompañar este proceso desde el rol de apoderado. Nosotros sabemos que los apoderados, ¿cierto? Pueden ser un gran aliado en este proceso que están viviendo los estudiantes, ya sea en temas concretos, pero también como en todo lo que es la contención. Al hablar de consulta particular,
Ahí yo creo que sería importante que ante todo en el encuadre siempre se pueda como delimitar ciertos límites con los apoderados. En ese sentido, el proceso que se va a estar acompañando con el estudiante también tiene que ser resguardado y confidencial, pero también tiene que considerarse el apoderado. Y yo creo que delimitando ese encuadre inicial puede ser importante ver cuáles son las expectativas de trabajo y cómo lo pueden ir elaborando. Más que también como el establecer cuándo ponerlo, el apoderado. Y ahí te recomendaría, ante todo, como el encuadre también en este trabajo que van a ir realizando con la adolescente. Y en ese sentido también ser súper conscientes que los adolescentes están también en un proceso que es súper importante, como ser muy confidenciales en su proceso. Entonces, todos requerimos cierta confidencialidad en ese proceso, efectivamente, pero los adolescentes son súper sensibles también a eso. Así que también creo que es importante eh, tomar o sea, como considerar al apoderado, pero también poder entregar como ciertas respuestas, ¿cierto? Delimitarles desde el momento uno qué es lo que quizás no le vamos a poder devolver, pero quizás sí otras cosas le podemos devolver o podemos reflexionar con ellos. También entrar a mirar quizás si es que algo les preocupa mucho y no se los podemos devolver, también ver por qué les preocupa tanto eso y lo podemos ir conversando. Así que eso, Leslie, por el momento te podría recomendar, pero ante todo, felicitaciones y mucho, mucho ánimo en este proceso que vas a afrontar ahora y te estás poniendo a tu futuro. Súper. Muchas, muchas gracias a todos y todas que participaron en esto. Y ahí, Javiera, antes de pasar al sorteo, les quería pedir como si es que algunos quisieran tomarse una fotito, creo que está buenísimo, y ahí pasamos al sorteo para, creo que Jueves Santo merece una foto final, y ahí todos posamos con cara de orientadores. Y me encanta además poder ver sus caras, porque ahí no siento que efectivamente estamos haciendo comunidad también en todo lo que es la orientación. Así que genial verlos ahí. Buenísimo, ahí van activando. Súper, súper, súper. Hola ahí a todos que se van prendiendo sus camaritas. Buenísimo verlos y verlas en cámara. Así que súper. A la cuenta de tres entonces nos tomamos una fotito y ahí quizás voy etiquetando a Dipa en LinkedIn para que también ahí nos quede de recuerdo y ahí ustedes también la pueden ver. A las 1, a las 2 y a las 3. Súper, ahí tomen la fotito, ahí la pueden revisar también. Si es que nos encontramos por los caminos online. Y antes de pasar a este espacio, les doy los agradecimientos. De verdad, muchas, muchas gracias por la atención, por las preguntas, la interacción. Y los dejo súper, súper invitados a la próxima semana al curso. Así que un gusto estar hoy con ustedes compartiendo. Muchas gracias a ti, Mariana, por las respuestas y la presentación. Con esto vamos a dar cierre ya al seminario, a la parte grabada al menos, así que denme un segundito.